Bien, y el día de hoy vamos a tratar sobre ansiolíticos, un grupo de fármacos muy importantes, no solamente para los médicos psiquiatras, sino creo yo también para eh, los médicos en general, debido a que muchos de ellos son utilizados en la práctica diaria y también en medicina general, en diversas áreas de las especialidades médicas, en pacientes hospitalizados, en pacientes en emergencia, en los consultorios. Así es que sí es necesario conocer algunos de ellos, los que, digamos, utilizamos más, y conocer también cómo funcionan. Así es que por ello vamos a presentar la clase de hoy día. Ok. Antes de empezar con la parte ya de los psicofármacos, un pequeño repaso sobre ansiedad. Ya lo habíamos visto ya antes en clase. eh, eh, y solamente para recordar que la ansiedad es una emoción considerada fisiológica, normal, que nos ha acompañado a lo largo de nuestra evolución filogenética. Es decir, que los niveles normales de ansiedad van a encontrarse presentes en toda persona. Y hasta cierto punto es considerado como que podría ser beneficioso debido a que nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias que se van presentando diariamente. También tenemos que tener en cuenta que si hay niveles elevados de ansiedad o esta permanece por mucho tiempo o también es inapropiada en relación a su estímulo, ya podría ser considerada una ansiedad patológica, ¿no? Y es ahí donde tendríamos que considerar actuar, ¿no? Si observamos que existe una ansiedad patológica. Ok. Y como les decía, pues si vemos que la ansiedad ya es considerada patológica, habría que evaluar si hay una necesidad de uso de ansiolíticos. Y tenemos diversos fármacos que se han usado antiguamente, desde los fármacos barbitúricos para el manejo de la ansiedad, también los antihistamínicos, los antidepresivos, los bloqueadores beta o fármacos ansiolíticos que no son sedativos como la buspirona, ¿no? Entonces hay diversos fármacos que se han venido utilizando para el manejo de la ansiedad. Y uno de los grupos importantes de fármacos son las benzodiazepinas, que van a constituir la primera línea de tratamiento para la ansiedad, ¿no? Y este grupo de fármacos importante es el que tenemos que prestar mucha atención para poder aprender a manejarlos bien, ¿ya? Se dice que, bueno, los otros fármacos han tenido eh, diversos efectos secundarios que van a resultar contraproducentes. Debido a ello es que hay que tener cuidado en utilizarlos. Sin embargo, las benzodiazepinas, sabiendo manejarlas, podrían ser útiles, ¿no? Y debido a ello es que son las de primera línea de tratamiento cuando usamos fármacos para la ansiedad. Aunque tienen algunos riesgos, siguen siendo considerados de primera línea. Ok. Entonces, ya entrando un poco más en los ansiolíticos, vamos a conversar un poco sobre benzodiazepinas. Yo creo que ustedes ya todos han tenido contacto
con pacientes que han estado usando benzodiazepinas, ¿no? Y para ilustrarnos un poco más, les menciono que las benzodiazepinas son los primeros compuestos sintéticos utilizados para inducir efectos sedantes de relajación y de sueño. Eh, los primeros fueron los bromuros, el hidrato de clorar, el paraldehído y los barbitúricos. Y luego ya en 1957 ya se desarrolló en sí la primera benzodiazepina, que se notó que tenía propiedades anticonvulsivantes, sedantes y miorelajantes. Y a esta primera benzodiazepina sintetizada se le denominó clordiazepóxido, ¿no? Y es el primer componente de esta familia de fármacos de benzodiazepinas. Ahora, lo que se observó también fue que tenía unos buenos efectos clínicos, buena tolerancia, bajo nivel de efectos adversos, y han desplazado completamente a las otras sustancias como les estaba mencionando. También sabemos que las benzodiazepinas son ansiolíticas a dosis bajas e hipnóticas a dosis altas. Y las diferencias entre las diferentes, valga la redundancia, ansiolíticos o benzodiazepinas, vendría a ser ya de tipo farmacocinética. Por lo general utilizan pues el mismo grupo de composición con alguna pequeña variación y de ahí depende ya estas particularidades de cada una de ellas, ¿no? Ahorita vamos a ver que todas ellas van a tener el mismo núcleo, por eso es que son muy similares. Y sigo admitiendo sus compañeros. Y esto es lo que les quería mostrar, ¿no? Como vemos en esta figura, todas las benzodiazepinas tienen una estructura similar, donde el núcleo de las benzodiazepinas está formado por un anillo de benceno unido a un anillo diazepínico de 7 lados. Y sus diferencias clínicas van a presentarse según dónde van unidos estos anillos de benceno. En el carbono 5, en el anillo B, como ustedes están viendo. Y de ahí va a depender, según esta estructura química, las propiedades que van a tener cada una de ellas. Y es importante saber cómo actúan las benzodiazepinas, porque de ahí va a depender precisamente qué vamos a hacer cuando queremos revertir la acción de las benzodiazepinas. Bueno, y entonces decíamos que la principal acción de las benzodiazepinas vendría a ser la sedación o la hipnosis, ¿no? Y esto va a depender de cómo actúan a nivel de los receptores de GABA. Para los receptores de GABA sabemos que existen tres tipos de receptores, el GABA A, B, C. El GABA A es una estructura compleja, ¿no? Que incluye el receptor GABAérgico propiamente dicho, el receptor endógeno de benzodiazepinas y el canal iónico que como neurotransmisor utiliza el cloro. También la GABA modulina, que es una proteína de enlace entre las principales estructuras que podemos ver dentro de este receptor GABA. Bien, entonces sabemos que existen tres receptores y uno de ellos que está en el receptor GABA. El GABA B funciona a través de un sistema de segundos mensajeros utilizando la unión a las proteínas G y el GABA C, ¿no? El receptor GABA C se expresa predominantemente en la retina, aunque su distribución también se detecta en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces aquí les estoy haciendo una gráfica, ¿no? Un esquema de cómo los receptores GABA A están ubicados, ¿no? Y los GABA B también. Eh, eh, Se dice que cuando se está hablando de receptores GABA A, estos abren canales de cloro y son, por lo tanto, inhibidores de la conducción del impulso nervioso. Y los receptores GABA B, para ellos es la permeabilidad del potasio la que va a aumentar y transmitir señales por medio de segundos mensajeros.
estos estarían asociados a proteínas G, entonces, ¿no? Entonces es importante conocer cómo actúa cada uno en los receptores GABA. Ok, bien. Entonces decíamos que las benzodiazepinas se asocian a su unión en el receptor GABA y este GABA viene a ser un neurotransmisor inhibitorio cerebral principalmente. Sus receptores van a estar distribuidos en el 30% de las neuronas de la corteza y talámicas y esta concentración de GABA es máxima en el hipotálamo, en la sustancia negra y en el globo pálido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, veían en esta figura que está aquí al lado, el receptor GABA con sus subunidades, ¿no? Ahí está el receptor de cloro, ¿no? El canal de cloro. Y como de la neurona presináptica eh, van a desprenderse el neurotransmisor GABA para ir hacia su receptor. Bueno, recordando un poco más, también el GABA y su precursor, el ácido glutámico, se encuentra en concentraciones 1000 veces superiores a la concentración de los otros neurotransmisores, como las aminas. Y también las benzodiazepinas potencian la acción del GABA al unirse al receptor GABA-A, que es el principal receptor para las benzodiazepinas. Sí sabemos también que la utilización prolongada de benzodiazepinas va a ser un riesgo para generar el fenómeno de tolerancia y la dependencia, ¿no? Es por ello que el uso de las benzodiazepinas es limitado y debería ser solo por corto tiempo. Se describe que a más tardar se podría usar hasta por 12 semanas, pero si puede utilizarse por menos tiempo sería lo ideal. Ok, entonces acá también para mencionar un poco más en detalle sobre el mecanismo de acción, ¿no? Vemos que de la neurona presináptica emerge el impulso nervioso y ellos van a ir, este impulso va a generar el neurotransmisor. Vamos a encontrar ahí esas vesículas donde está almacenado el GABA, ¿ya? Y estos van a salir de esta primera neurona, liberarse hacia el espacio sináptico, ¿no? Y van a llegar a la neurona postsináptica, donde se encuentran los receptores del GABA. Esta reacción de unión va a permitir la entrada de los iones cloro, cloruro, hacia esta neurona postsináptica. Y luego se va a generar este efecto inhibidor que va a detener el progreso del impulso, ¿no? Entonces, al no generarse este impulso, ¿no? Se va a detener. Entonces, este estímulo no va a progresar y se produce el efecto inhibitorio. Las benzodiazepinas van a unirse a este canal de cloro, ¿no? Y va a reforzar en este receptor, ¿no? Por lo tanto, va a incrementar el efecto de inhibición del GABA y bloquea este impulso nervioso. Entonces yo creo que van a repasar claramente este cuadro y está muy explicado el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Ok, hay alguien que quiere ingresar otra vez. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando recetamos a un paciente benzodiazepinas o cuando ustedes este, manejan las benzodiazepinas? Lo que podemos ver es la acción farmacológica. Y decíamos que las benzodiazepinas tienen acciones ansiolíticas, hipnóticas, anticonvulsivantes, como relajantes musculares, también para inducción y sedación, ¿no? Entonces, eh, serían las principales acciones de las benzodiazepinas. Y por lo tanto,
también esas serían las principales. Tienen otras acciones, digamos, de forma secundaria, como por ejemplo la depresión respiratoria, podría producirse también asistencia respiratoria, empeorar enfermedades respiratorias como el EPOC y a nivel cardíaco puede producir disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Ahora, el midazolam, que es uno de los que se ha estudiado en ese sentido, es uno de los fármacos benzodiazepínicos vasodilatadores. Ahora, el diazepam se dice que tendría una acción de vasodilatación coronaria debido a su acción en el ventrículo izquierdo. Voy a enchufar esto. Ya está. Y en el cuadro de al lado podemos ver los efectos sobre el sistema nervioso central debido a las dosis de la benzodiazepina o el hipnótico, ¿no? En primer lugar, el efecto menor, que es la sedación o desinhibición o la ansiólisis. Luego, si el efecto es mayor, ya llegamos a un efecto hipnótico, luego a un efecto anestésico y incluso podría llegarse a producir depresión medular, produciendo pues depresión a nivel de los centros respiratorios, por ejemplo, ¿no? Y esas serían las acciones que podrían originarse por el uso de benzodiazepinas. Ahora, es una dosis, es un efecto dosis dependiente, ¿no? Si hay mayor dosis, obviamente la dosis si es mayor, va a originar que el efecto se incremente a nivel del sistema nervioso central. Por ello, si hay mayor efecto, pues el, lo que vamos a observar es que hay una profundización de este efecto, inhibiendo más todavía el sistema nervioso central, ¿no? Lo cual podría ser riesgoso. Ok. Aquí para que ustedes vean las características farmacocinéticas, me imagino cuando han hecho su curso de farmacología, también lo deben haber repasado, lo vamos a volver a ver un poco. Las benzodiazepinas van a depender en gran parte de los sustituyentes de su anillo principal, veíamos, ¿no? El anillo benceno, ¿ya? Y eso va a determinar su liposolubilidad y su metabolismo. ¿Cómo se absorben? Su medida de absorción va a ser principalmente la vía oral. eh, Va a depender de qué benzodiazepina utilicemos, pero por lo general puede ser entre 30 y 240 minutos, dice. Y el equilibrio entre el plasma y el sistema nervioso se alcanza rápidamente. Por vía intramuscular no se recomienda nunca utilizar las benzodiazepinas debido a que su absorción es lenta e irregular y errática. Entonces no sabemos qué tanto del medicamento puede estar llegando al lugar donde queremos que tenga el efecto. Y en situaciones de emergencia como convulsiones puede utilizarse la vía intravenosa, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, diazepam es muy utilizado en las emergencias para tratar las crisis de convulsiones. Entonces, las formas de presentación como diazepam o midazolam podrían ser muy útiles en casos de convulsiones. Ahora, ¿cómo se van a distribuir? Eh, la distribución va a ser uniéndose al sitio 2 de la albúmina en una gran proporción, pero su elevado volumen hace que su desplazamiento de las proteínas no tenga consecuencias prácticas. Ahora, sobre el metabolismo, estos fármacos se metabolizan a nivel del sistema microsomal hepático por diferentes formas. Puede ser por oxidación, por desalquilación o por hidroxilación. No, esto es para conocimiento de ustedes. Es un poco tedioso esta parte de farmacocinética, pero sí es importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, las personas que tengan algún problema hepático, hay que revisar bien si pueden o no pueden recibir
eh, benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Porque vemos aquí que el metabolismo es a nivel microsomal hepático, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer estas características. Después de que se metabolizan a este nivel, son conjugados por el ácido glucurónico o sulfato y luego eliminados por el riñón, ¿no? Entonces, esa es la forma de eliminación de las benzodiazepinas. Ahora, sabiendo ya cómo llegan, cómo se metabolizan y cómo se eliminan, lo que tenemos que saber es que hay unas que utilizamos más en la práctica clínica, ¿no? En esta tabla les traía cuáles son los que más utilizamos. Y aquí tenemos unas características importantes que conocer. Existen benzodiazepinas de vida media corta, de vida media intermedia y de vida media larga. Y según estas vidas medias depende lo que nosotros vamos a querer lograr usando benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo, el primer fármaco que es el midazolam, que tiene una vida media corta, su uso clínico es como un hipnótico. Entonces, lo que queremos lograr es un nivel de hipnosis en un paciente. Se utiliza pues en los procedimientos, como por ejemplo, pues para hipnosis en el paciente que va a ser sometido a una endoscopía, a una colonoscopía. Y entonces ahí es importante que logremos este nivel de hipnosis. Como vemos, el Solan tiene una vida media intermedia y su uso más es como ansiolítico. No lo usan como hipnótico, sino como ansiolítico. Lo que queremos cambiar, calmar con el Presolan es la ansiedad, ¿no? Y así los diferentes fármacos que pueden observar ustedes en este cuadro. Ok, otro cuadro donde también les muestro cómo están estas benzodiazepinas clasificadas según su vida media, ¿no? Y habíamos mencionado que había benzodiazepinas de vida media corta, de vida media intermedia y de vida media larga. Y acá hay un grupo importante de fármacos que no son benzodiazepinas, pero que son hipnóticos, que tienen vida media corta, como son el solpidem y la sopiclona, que también las utilizamos a veces como hipnóticos para el manejo del sueño. ¿Ya? Entonces, aquí, como podemos ver, estos fármacos están agrupados según su vida media. ¿Y cómo vamos a saber nosotros cuál es de vida media corta, cuando estoy hablando de vida media intermedia, cuando es una vida media larga? Eso lo vamos a ver ahora y pasamos este cuadrito y ustedes van a tener la clase para que lo repasen. Aquí está. ¿Cuándo es una vida media corta? Hablamos que es una vida media corta cuando el periodo de eliminación del fármaco es igual o inferior a 6 horas, ¿no? Si el fármaco dura 6 horas o menos, estamos hablando que es una benzodiazepina de vida media corta, como mencionamos ahorita, midazolam. Es de vida media intermedia si el periodo de eliminación es entre 6 y 24 horas y es una vida media prolongada o larga si el periodo de eliminación tarda más de 24 horas, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta con benzodiazepinas porque tenemos que saber cuál de las benzodiazepinas quiero que tenga mi paciente. Con respecto a las benzodiazepinas de vida corta, ¿no? Permanecen en nuestro organismo 6 horas o menos, como lo mencionaba, ¿no? Su ventaja es que son benzodiazepinas que actúan más rápido, ¿ya? Y son utilizadas para síntomas puntuales como para la ansiedad o tratar el insomnio o también como relajantes musculares. Pero no podemos utilizarlas como manejo de la ansiedad a largo plazo. Y aquí tenemos un problema cuando hablamos de benzodiazepinas de vida corta, ¿no? Y el problema es que precisamente por tener una vida de media corta, el efecto del fármaco se desvanece pronto. Y la persona tiene una necesidad de querer mantener estos efectos, así es que va a querer tomar más de este medicamento que le produce esta tranquilidad, esa sensación del efecto, y entonces el paciente puede generar una dependencia al fármaco.
Entonces, por eso es que son riesgosos el uso de estas benzodiazepinas, sobre todo las de vida corta, ¿no? En general todas, pero las de vida corta son las que tienen mayormente este riesgo. Entonces, les decía que hay que tener cierto cuidado cuando damos benzodiazepinas. Las de vida intermedia presentan una semivida de entre 6 y 24 horas, lo estábamos mencionando, y con ello favorece una disminución de este potencial abuso debido a que sus efectos son más prolongados, ¿no? Y dice, favorece la disminución, pero no es que no estén en riesgo también de que haya un abuso de estas benzodiazepinas. Y las de vida media prolongada mantienen una vida de eliminación de más de 24 horas y son las, digamos, las más adecuadas para el manejo de la ansiedad a largo plazo. Y una ventaja que tienen estos fármacos es que pueden mantenerse de forma estable durante un largo periodo en el organismo. Y ya, pero aquí eso sería lo bueno, pero el inconveniente es que al permanecer más tiempo en sangre puede haber una tendencia a la acumulación y que se eleven los niveles de sangre y por lo tanto también se eleva el nivel de toxicidad o podemos ver mayores efectos secundarios. Entonces, por ello que tampoco es que sea el fármaco ideal. Bien, entonces acá les hablo sobre interacciones, que es importante que también ustedes las sepan, ¿no? Hay interacciones farmacológicas tanto por la farmacocinética como por la farmacodinámica. En la farmacocinética podemos ver aquí, en este resumen, que hay fármacos que aumentan la concentración de las benzodiazepinas en sangre, como la digoxina, los ISRS, la isoniazida, el ketoconazol, omeprazol, beta bloqueantes y anticonceptivos. Entonces hay que tener cuidado si el paciente, por ejemplo, es un paciente cardíaco que usa digoxina y yo le quiero dar, por ejemplo, diazepam, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado. Y entonces yo les menciono esto para que ustedes lo tengan en consideración cuando vayan a tener que prescribir alguna benzodiazepina. Siempre preguntar los antecedentes que el paciente tenga. De repente sea un paciente que tiene una arritmia, ¿no? Tipo, no sé, fibrilación auricular y está tomando digoxina. De repente sea un paciente que tiene, no sé, alguna micosis y usa ketoconazol. O tiene una gastritis crónica y usa omeprazol. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si yo a este paciente que usa anticonceptivos y yo le doy benzodiazepinas? Tengo que saber qué es lo que va a ocurrir. Por eso es que uno tiene que elegir bien qué benzodiazepina puede dar y si no, es mejor no prescribir. También existen fármacos que disminuyen la concentración de las benzodiazepinas, ¿no? Y están aquí los antiácidos, las carbamazepina, levodopa, cafeína y el tabaco. Y también hay fármacos que aumentan el efecto depresor de las benzodiazepinas, como los antidepresivos, los neurolépticos, los anticonvulsivantes, los antihistamínicos, los opiáceos y el alcohol, ¿no? Entonces, todas estas interacciones hay que tenerlas en consideración. Ok. Acá también les quería mencionar, pues, en esta tablita algunos ejemplos de selección de hipnóticos según las características del insomnio, por ejemplo. Si hablamos del insomnio, cuando el paciente tarda en dormirse, ¿no? Un paciente que tiene un insomnio de conciliación. A veces se recomienda usar triazolam, puede usarse sopiclona, solpidem, melatonina, ¿no? Si el paciente lo que presenta es un insomnio de conciliación. Ahora, si es un paciente que se despierta pronto, acá hay un fármaco que es el lormetazepam. Si se despierta con frecuencia y la somnolencia residual es aceptable o beneficiosa, podemos usar flurazepam o clozapam. Ahora, si a la vez hay un tratamiento simultáneo de insomnio y de ansiedad, hay otro fármaco que es el clorazepato dipotásico. Entonces, va a depender también de qué tipo de insomnio quiero tratar, si solamente quiero usarlo como un hipnótico, ¿no? Que decíamos que
A veces los manejamos para la ansiedad y también para problemas de sueño, desde luego a corto plazo. Em, y acá también en diversos tipos de patología hay fármacos que ya han probado su eficacia. Por ejemplo, en la ansiedad generalizada, si es crónica de más de 6 meses de duración, las benzodiazepinas podrían utilizarse según los criterios que ya hemos señalado, ¿no? Que este, debemos escoger bien la benzodiazepina que vamos a utilizar, las comorbilidades que podría tener el paciente y por qué periodo lo vamos a utilizar. Si hay ataques de pánico, acá tenemos la sugerencia que puedes utilizar alprazolam, incluso podríamos usar imipramina. Si hay agorafobia, también se puede utilizar alprazolam, aunque podría ser con una dosis mayor, ¿no? Los cuadros obsesivos compulsivos utilizan más la clomipramina y fármacos tipo ISRS como la fluoxetina y la fluoxamina. En los cuadros de estrés traumático se usan más los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Y en el pánico escénico, lo que se utiliza más no son benzodiazepinas, sino propranolol, que es un beta bloqueador y ayuda mucho en este tipo de pacientes que tienen pánico escénico. Entonces son algunas de las patologías en las cuales se pueden utilizar los benzodiazepinas como sedantes o hipnóticos. Bueno, y avanzando un poco más, vemos que hay reacciones adversas, como todo fármaco, ninguno es perfecto y hay reacciones adversas. En la mayor parte de los casos, las reacciones vienen a ser una prolongación de la acción farmacológica y por lo tanto afecta el sistema nervioso, como hemos dicho. eh, Todas las benzodiazepinas tienen su acción a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, se dice que más de la mitad de los pacientes presentan en mayor o menor grado somnolencia en los primeros días de tratamiento. Entonces, esa sería una de las primeras reacciones, la somnolencia o sedación. También pueden presentar ataxia, a veces mareos, cefalea, depresión, desorientación, disfasia o disartria, ¿no? Algunas de estos efectos adversos que vemos. Excepcionalmente también pueden presentar hepatitis, ictericia, urticaria, prurito. Entonces hay que tener muy en cuenta estos efectos. Y quería mostrarle aquí a ustedes este resumen de los posibles efectos que pueden haber como consecuencia del uso de las benzodiazepinas. Uno de ellos y el más conocido seguramente por ustedes es el fenómeno de tolerancia, ¿no? Y esta, ¿qué vendría a ser la tolerancia, no? Es solamente para reforzarles que es la necesidad de un aumento progresivo de la dosis para conseguir el mismo efecto con este fármaco. Em, la dependencia también es un efecto no deseado con el uso de benzodiazepinas, pero va a aparecer cuando lo usamos de forma continua. La dependencia psíquica a las benzodiazepinas es la necesidad de consumir esta sustancia, incluso sabiendo que sus consecuencias son negativas para aliviar la ansiedad o otros problemas. Ahora, también existe una dependencia física a las benzodiazepinas y se produce cuando el cuerpo se acostumbra a la presencia del medicamento y no puede funcionar correctamente sin él, por lo que van a presentarse los síntomas de ansiedad, insomnio, temblores, sudoración, náusea y hasta a veces convulsiones cuando existe ya esta dependencia física. Y bueno, también es conocido por ustedes que existe un síndrome de abstinencia para el uso de las benzodiazepinas. Y esto va a aumentar dependiendo de las dosis y del tiempo que se esté tomando este tratamiento. Se dice que el síndrome de abstinencia, tras 6 a 8 meses de tratamiento con dosis terapéuticas usuales, es lo que se va a presentar, ¿no? Y esto va a incluir síntomas psicológicos como ansiedad, irritabilidad, síntomas somáticos como temblor, palpitaciones, vértigo, sudoración.
trastornos de la percepción como intolerancia al ruido, a la luz, sensación de movimiento y también insomnio de rebote en hipnóticos de acción corta, ¿no? Entonces son diversos efectos que se van a producir por este síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas. Pero bueno, veíamos que aquí estos fármacos tenían efectos pues difíciles de prever si es que no tenemos los cuidados. Y además tendríamos que tener en cuenta que eh, hay que ser cautelosos en el uso de las benzodiazepinas. Cuando existe ya un uso prolongado o de repente un uso desmesurado donde no hay un control adecuado del fármaco, podrían haber incluso intoxicaciones. Y ustedes pueden haber visto seguramente en la práctica que hay pacientes que toman demasiados benzodiazepínicos, a veces con ideas suicidas o como intento suicida o gesto suicida, y podría ser en algún momento letal. Sin embargo, hay también que tener en cuenta que muchos de estos pacientes ya han generado una tolerancia a las benzodiazepinas. Entonces, hay ocasiones en que sí, no es letal el uso de las benzodiazepinas, pero sí es muy riesgoso porque origina, pues, como decíamos, todos estos efectos adversos. Y si llegara a suceder un caso donde el paciente llega a una emergencia por intoxicación aguda con benzodiazepinas, tenemos aquí una posibilidad de ayudar al paciente. Existen antagonistas de las benzodiazepinas y el principal, el que utilizamos en todas las emergencias, es el flumacenil. Este medicamento desplaza de su unión a las benzodiazepinas a nivel de los receptores y por lo tanto, al ser desplazadas de su unión a los receptores, van a poder evitarse que sigan actuando y se va a revertir rápidamente la acción de las benzodiazepinas. Por lo tanto, el paciente vuelve a su estado de conciencia, ¿no? Y este efecto es inmediato, ¿no? Una vez que se utiliza el flumacenilo en el paciente, podemos ver inmediatamente la recuperación del estado de conciencia. Así es que es importante que en las emergencias siempre se cuente con este fármaco antagonista de benzodiazepinas. Ok, entonces espero que hasta aquí hayamos quedado conformes y tranquilos con benzodiazepinas, que se esté entendiendo esta parte de la clase. Y hablando ya un poco de inductores del sueño, les quería traer esta pequeña lámina sobre la melatonina. Habíamos mencionado que es un hipnótico, ¿no? Y pertenece al grupo de hormonas, pero es una hormona sintetizada y secretada también fisiológicamente por la glándula pineal. Su producción es suprimida por la luz, es decir, que solamente se produce en las noches, ¿no? Y bueno, mm, su estímulo para que empiece a secretarse, pues es precisamente que no haya luz. Ayuda en el mantenimiento del ritmo circadiano y en la regulación del sueño. Existen receptores para la melatonina, el melatonina 1 y el melatonina 2, que se encuentran a nivel del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, la hipófisis anterior y la retina, ¿no? Entonces, la melatonina es útil a veces para regular el sueño si es que no queremos echar mano de las benzodiazepinas. Y también tenemos hipnóticos no benzodiazepínicos, ¿no? También se los mencioné, que nos ayudan también a poder regular el sueño y no utilizan, pues, los eh, receptores para benzodiazepinas. La sopiclona, por ejemplo, es el principal hipnótico de esta familia de ciclopirrolonas.
que destaca porque él tiene un aumento de la proporción del sueño no REM en la fase 3 y 4 del sueño profundo. Y este fenómeno podría contribuir a sentir un mayor descanso físico a los pacientes que lo toman, ¿no? Es decir, que el paciente se siente como si de verdad hubiera descansado bien cuando utilizan las. Su vida media es de 6 a 8 horas y es útil para conciliar el sueño, para reducir los despertares nocturnos y el insomnio matinal precoz, pero podría generar un efecto de resaca o mareos en algunas ocasiones. El otro fármaco que es hipnótico también es el solpidem. Y el solpidem en su estructura química es diferente a las benzodiazepinas, ya. Presenta una afinidad selectiva por los receptores omega del complejo de las benzodiazepinas. Ojo, pero no es que utilice el receptor de la benzodiazepina, sino un receptor omega el complejo de la benzodiazepina, que es un complejo, un complejo que utiliza varios receptores. Y justo Solpidem utiliza el receptor omega. Y esto le va a conferir un espectro farmacológico más selectivo. Eh, este Solpidem es un hipnótico de absorción y efecto rápido también. Tiene una rápida eliminación, ¿no? Entre 1.5 a 2.4 horas, ¿ya? Y tiene efectos indeseables que son muy raros, ¿no? Puede haber algo de vértigo o somnolencia, pero no es que sean efectos comunes, ¿ok? Entonces el solpidem junto a las opiclonas son hipnóticos que pueden ser muy útiles solamente en el manejo del sueño, no son para la ansiedad. En conclusión, el conocimiento de los principales medicamentos ansiolíticos e hipnóticos y en concreto sus efectos indeseables más significativos puede ser de gran utilidad en la prevención de interferencias en el manejo y abordaje de los pacientes. Ajá. Eso quería compartir hoy día con ustedes. Gracias por su atención.